Muchas gracias por darse el tiempo, como decía al inicio, por este domingo soleado, estar aquí, dispuestos a escuchar el Evangelio. Amén. Esta mañana de domingo tenemos la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. La escritura que vamos a realizar es Lucas 18, versículo 9. Puedes ir tomando nota de esta escritura, que va a ser la central de este mensaje. Para recordar, vamos a ver qué parábolas hemos visto hasta el momento. Desde el año anterior estamos en nuestros estudios. Espero que al nombrarlas tú te acuerdes qué enseñanza te dejó cada una de ellas. ¿A qué decisiones te han llevado estas parábolas? Seguramente debe haber ya fruto en tu vida. Debe haber. Hemos visto la oveja perdida, los talentos, el tesoro escondido, el sembrador, el hijo pródigo, el juicio final, que llamaba Carlos, ovejas y cabras, el buen samaritano, la semilla de mostaza, los dos hijos, la vid verdadera, la red valedera, y hoy veremos el fariseo y el cobrador de impuestos. Ya vamos cerca de acabar el estudio de las parábolas. Ahora podemos pensar, ¿y para qué Jesús enseñaba con parábolas a la gente? ¿Cuál era su objetivo principal? ¿Cuál era su propósito? Jesús quería indicar, dar instrucciones claras a la gente de qué manera tenía que vivir, de qué manera tenía que proceder para aspirar a la misericordia y vivir una vida eterna junto a Él. Ese es el propósito fundamental de las parábolas de Jesús. Entonces, el mensaje que le hemos puesto, el título para esta mañana es la grandeza de humillarse ante Dios. Parecería contradictorio, ¿verdad? Grandeza y humillarse, como que no cuadran, no riman, no significan lo mismo. Vamos a ver más adelante qué nos dice la Biblia al respecto. Vayamos entonces a la escritura Lucas 18. Voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Es una traducción del lenguaje sencillo, de tal manera que sea entendible para todos. Versículo 9. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Versículo 13. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes de pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Amén. Estas son palabras de Jesús.
Y cuando Jesús habla, es palabra mayor, que no está sujeta a interpretaciones o a conveniencias propias e individuales. En el mensaje de hoy va a tratar sobre dos aspectos importantes: el orgullo y la humildad. Revisemos las definiciones de estas dos palabras antes de entrar en materia. ¿Qué dice el orgullo? La palabra griega es mekamari, que significa exceso en la autoestima. Una arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. Hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Y he colocado la parte más impactante en color rojo. Hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Tomemos en cuenta esta definición. Veamos la otra. ¿Qué significa humildad? La palabra griega es praus, que significa suavidad, atribuida a quien está consciente de sus propias limitaciones y debilidades. Una persona que actúa con humildad no tiene complejos de superioridad, ni tiene la necesidad de estar recordándoles constantemente a los demás sus éxitos y logros. ¿Con cuáles de los dos conceptos te identificas? ¿A cuál te apegas más? ¿Al orgullo o a la humildad? ¿En cuál de los dos permaneces más tiempo en tu vida? Ya sea en el trabajo, en la calle, en tu casa, en la iglesia. ¿A cuál de los dos eres más afín? Tenemos aquí una gráfica que refleja de cómo pudo haber sido, ¿no? El fariseo a la izquierda, levantando las manos y dirigiéndose a Dios directamente. Y el cobrador de impuestos atrás, mirando al suelo y con las manos en el pecho arrepintiéndose y pidiendo compasión. Este es el cuadro que Jesús les pintó. ¿Cuál es el contexto de la escritura? Dice Jesús al inicio, en el versículo 9, que él estaba junto a personas que se creían más importantes. Su mensaje era para ellos directo. Sabía Jesús qué les iba a decir, cómo iba a llegar a su corazón. Ahora, en nuestra sociedad, hablemos de esta vida actual, de hoy. Nuestra sociedad ha esquematizado mucho a la gente. Nos hemos puesto varios niveles de diferentes aspectos. Por ejemplo, el nivel económico. Cuando alguien tiene más dinero, más posición económica, podría pensar que es más importante que los que tienen menos. O tal vez la parte social. Yo vengo de una gran familia, tengo una ascendencia famosa aquí en la ciudad, mi apellido es renombrante. Podría creerme más importante que otras personas de diferente condición. La parte profesional. Si dispongo de un tercer nivel o cuarto nivel de estudios, es fácil que me pueda creer más importante que otros que tienen menos o que están empezando. Otro aspecto que la sociedad nos ha puesto, nos ha marcado, la parte racial. Podemos decir, mi raza es superior a esta otra, porque así es el marketing de este mundo actual. Nos ha segregado en segmentos. Podríamos creer fácilmente que somos mejores que otros, o que otros son mejores que nosotros. La parte laboral también es algo muy marcado en esta época. Si yo tengo un buen trabajo, si he logrado enrolarme en una empresa internacional, tal vez en una multinacional, creo que soy mejor. Podría creer que soy mejor que otros. Y finalmente, hasta la parte religiosa puede ser un aspecto importante en nuestro pensamiento, en nuestro corazón.
para creernos mejores que otros, mejores que otras religiones. Entonces, como ustedes se dan cuenta, mis queridos amigos, todos vamos a poder caer en esta escritura que Jesús está hablando. Unos más, unos menos, pero todos vamos a encajar en este ejemplo. La escritura también es para nosotros, aunque no seamos fariseos ni cobradores de impuestos. Jesús identifica en esta parábola dos protagonistas importantes: el fariseo y el cobrador de impuestos. Revisemos quiénes eran estos fariseos. Eran judíos. Eran parte del pueblo elegido por Dios. Gente israelita. No eran cualquier persona. No eran paganos. Eso quiere decir que no adoraban a otros dioses. Ellos adoraban al Dios de la Biblia. Seguían a Abraham, a Isaac, a Jacob. Los nombraban permanentemente en sus intervenciones. Creían en Dios. No eran como otros pueblos, por ejemplo, los efesios, que creían en la diosa Artemisa, por ejemplo. No eran paganos los fariseos. Tampoco eran gentiles. No pertenecían a otra nacionalidad. No eran italianos o españoles o egipcios. Eran israelitas, el pueblo de Dios. Mientras tanto, los cobradores de impuestos también eran judíos, también eran israelitas, también eran parte del pueblo elegido por Dios. Estos hombres se prestaron al servicio del Imperio Romano. ¿Y para qué? Para cobrar impuestos a sus compatriotas. Roma les decía: toma esta porción de territorio y habitantes y cobra tal cantidad de impuestos a la gente, y lo que cobres de más es para ti. Entonces los cobradores de impuestos abusaban de la gente, de sus coterráneos, de sus compatriotas. Les cobraban altas sumas de impuestos. Entonces eran odiados, eran perseguidos, eran rechazados. Los cobradores no podían entrar en el templo ni en la sinagoga. No podían servir de testigos en juicios o tribunales. Estaban descalificados por los israelitas. Estos eran los fariseos, estos eran los cobradores de impuestos. En ese tiempo de Jesús, los cobradores de impuestos, junto con las prostitutas, eran lo peor de la sociedad, lo más bajo. Es por eso que los nombran en varias escrituras despectivamente: cobradores de impuestos. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de esta parte? Que Jesús coloca a los dos protagonistas el más alto, los supuestamente llamados, entre comillas, los justos, y abajo lo peor, las prostitutas y los cobradores de impuestos. Coge los dos extremos Jesús, para que nadie pueda excusarse. Estamos ahí metidos dentro nosotros también, o arriba o abajo, ahí estamos. El mensaje es para todos. Veamos el versículo 11, que habla acerca del fariseo. Dice la escritura textualmente: puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados, y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Aquí el fariseo estaba orando de pie, dice la escritura, sin mostrar reverencia a Dios. Generalmente los judíos, cuando se dirigían a una autoridad, se inclinaban, bajaban la vista al piso. Pero este fariseo no. Este está levantando directamente la cara a Dios, y es símbolo de mucha importancia. Jesús ya conocía a los fariseos, sabía de qué y de quién estaba hablando. Y bien lo dice Jesús en otra escritura. Mateo 6:5, nueva versión internacional. Cuando oren, son palabras de Cristo recordando a la gente, a sus discípulos: cuando oren, no sean como los hipócritas,
porque a ellos les gusta, les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Jesús ya sabía quiénes eran los fariseos. Entonces, este hombre demuestra orgullo, soberbia. Cree que es un hombre altivo. Veamos la contraparte. ¿Cómo oraba Jesús? ¿De qué manera tenemos que orar también nosotros? Esto está escrito en Mateo 26, 39. Es la escritura que está Jesús en el huerto de Getsemaní. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En negrillas está cómo oraba Jesús, hasta tocar el suelo con la frente. Si el Hijo de Dios ora de esta manera, mis queridos amigos, ¿cómo debemos orar en esto? Con mucha más reverencia, con mucha más sumisión y solicitando compasión a nuestro divino Creador. Pero el fariseo mostró una actitud diferente. El fariseo también dice en el versículo 12: yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. La ley de Moisés, mis queridos amigos, obligaba a ayunar a los judíos un solo día al año. Obligatorio el día de la expiación. Un día al año. Este hombre, en su oración, dice que ayuna 2 días por semana. O sea, al año 100 días aproximadamente. Este hombre le estaba diciendo a Dios: mira, yo ayuno 100 veces más de lo que tú me has mandado. 100 veces más. Y también le dice a Dios, o a sí mismo más bien dicho: te doy el diezmo de todo lo que yo hago. De todo. Este hombre fariseo tenía fuerza de voluntad, tenía disciplina, tenía un compromiso. Algo relevante en este hombre. No todo era malo. ¿Pero qué le faltaba? Un corazón unido. Tal vez lo más importante. Lo menciona Jesús, ¿no? La compasión es lo más importante y después las obras. El fariseo no estaba orando a Dios, le estaba hablando y comunicándole sus éxitos y su superioridad comparado con el cobrador de impuestos. Y es que el orgullo, mis queridos amigos, nos separa de Dios. Cuando estamos viviendo en orgullo, ya sea toda una vida o momentos o instantes, estamos separados de Dios. Porque Dios no convive con el pecado. Y el orgullo es un pecado, claramente expuesto y definido. Y vamos a una escritura que habla sobre la oposición de Dios a los orgullosos. El orgullo también nos separa de la gente. Creo que todos, yo hablo por mí al menos, he sido un hombre orgulloso. Y he visto que la gente se ha alejado de mí cuando estoy en esa posición. La gente se va. Los orgullosos generalmente son solitarios. Viven una vida de soledad. Podemos fácilmente llegar a este aspecto, a veces sin darnos cuenta. Yo recuerdo que hace algunos años, yo no era discípulo todavía, era un hombre que no conocía de Dios, ni de la Biblia, ni de Jesús. Un hombre completamente mundano. Y trabajaba en una fábrica de muebles, fabricábamos muebles. Y la empresa entró en una etapa crítica, una etapa muy difícil económicamente hablando. Y el dueño nos reunió a los 50 trabajadores que éramos. Y bueno, yo era en ese tiempo el jefe de producción de esta empresa, de esta industria. Tenía a unas personas a mi cargo.
y el jefe nos dice, miren compañeros queridos, estamos en una crisis económica bastante fuerte y vamos a reducir el personal. De 50 vamos a quedar los 25. Así es que en los siguientes días despediré a los que creemos que no son indispensables. Entonces yo me paré así atrásito. Interiormente yo dije, a mí no me van a despedir. Soy el jefe de producción. Soy el ingeniero acá. Para mí no cuenta esta advertencia. Yo tranquilo. Ahí no me va a pasar nada. Yo aquí soy indispensable. ¿Quién va a hacer mi trabajo si yo me voy? ¿Quién lo va a hacer? Yo me he preparado para esto, estudié en la universidad para esto. No hay nadie a mí que me iguale en esta empresa de este asunto. Bueno, efectivamente el dueño empezó a despedir a la gente. 2, 3 cada día. Yo decía, no, conmigo yo tranquilo, yo voy a la casa, duermo en paz. Esto no es conmigo. Qué pena por los que se van. Un día el gerente llegó donde yo estaba y dijo, oye Jaime, muchas gracias por tus servicios. Hasta hoy trabajas. Toma tu cheque. Nos vemos. Y yo quedé congelado. Sentía que en mi interior todo se me iba al piso, se me derrumbaba. Me quedé paralizado, literalmente. Fui a mi puesto, apagué la computadora, cogí mi mochila y me salí por la puerta de servicio de la empresa. Ni siquiera por la puerta principal. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza. El ingeniero, el importante despedido de la empresa. Vergüenza conmigo mismo. Y ese día Dios aplastó mucho mi orgullo. Me sometió a su voluntad. Me dijo, oye, estás orgulloso. Así no van las cosas, por ahí no es el camino. De este episodio aprendí mucho. Aprendí mucho de esa situación difícil. Fue duro quedarse sin trabajo. Y creo que para mí fue más duro creer que nunca me iban a mandar, creer que yo era indispensable y necesario. Y nosotros, hermanos, amigos que nos visitan hoy, ¿cómo está tu situación del orgullo y de la humildad? ¿Te crees importante, necesario en tu trabajo, en tu casa, aquí en la iglesia, en tu comunidad, con tus amigos, con tus vecinos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu autoestima? ¿En el lugar adecuado o muy elevado? A veces Dios permite que ocurran casos como el mío para enseñarnos. No es que sea un fracaso, no es que sea una debacle, es una enseñanza. Algo que yo necesitaba para abrir mi corazón y mi mente a otros pensamientos mucho más positivos para mi vida. De buscar la humildad. Yo mismo puedo creerme ahora orgulloso porque estoy aquí al frente predicando, porque me ha dado la oportunidad de poder compartir la palabra. Yo mismo puedo pensar con cierta facilidad, soy mejor que el resto, predico mejor que muchos de los que están aquí. Muy fácil pensar esto. La prédica es para mí mismo en primer lugar, para mí mismo. Tenemos que cuidar mucho este aspecto del orgullo. Yo soy un hombre por naturaleza, tengo tendencia a ser orgulloso. Y siempre debo estar pendiente de este asunto, frecuentemente. No puedo descuidarme, porque ya puedo creer otra vez importante, otra vez imprescindible, como en la casa, con mi esposa y conmigo. Y mi esposa, que es la persona que más me conoce en esta vida, me avisa cuando estoy yéndome por un camino total. Me alerta. Cuidado, así no son las cosas. ¿Qué está yendo a decir? ¿Qué está yendo a hacer? Es una lucha que tal vez permanezca conmigo para siempre. Pero debo tener el cuidado necesario para que no crezca y no sea realidad en mi vida. En la parte de Dios y de la gente. Volviendo a la escritura. El fariseo parecería que no tenía pecado, no. Porque ofrendaba, porque ayunaba. Pero cometía un gran error: compararse con otro pecador.
con el cobrador de impuestos. Se comparaba con él. Lo menospreció. Aquí está, no soy como los demás. ¿Y por qué no se comparó más bien con la humildad, la misericordia y con todas las demás actitudes que Dios pide a sus seguidores? Con eso debió compararse. Ese debería ser su estándar. Como el nuestro debe ser Jesucristo. Ese debe ser nuestro estándar, mis queridos amigos. No compararnos con otros. No con mi esposa. No con mi discipulador o mi discípulo. No con mi vecino, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi jefe, con mi subalterno. Con ellos no hay que compararse, como hizo el fariseo. Hay que compararse con Jesucristo. Seas o no seas cristiano, compárate con Jesucristo. Ese es el modelo a seguir. Es el carácter a adoptar. Nosotros podemos también caer en ese error. Comparémonos con Jesús. Ahora veamos qué dice el cobrador de impuestos en el versículo 13. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Miren qué diferencia este hombre. Pedía a Dios compasión. ¿Cuántos de nosotros oramos quizás todos los días a Dios solamente pidiendo compasión? Pues si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagamos. Podemos tener oraciones largas, intensas o pesadas o difíciles, pero pidamos a Dios compasión, como hizo este hombre. Compasión a Dios por nuestros pecados. Con eso ya habremos conseguido bastante. Este hombre estaba afligido por su pecado de explotación a sus coterráneos, cobrando los impuestos excesivos. Este hombre no se comparó con nadie. No se comparó con el fariseo ni con alguien más. Una actitud digna de imitar. Nuestra oración debe ser pidiendo compasión y pidiendo asemejarnos a Cristo, sin compararnos ni creernos superiores a nadie. Veamos qué dice en la Escritura sobre la bondad, en Santiago 4:6. La versión Dios habla hoy. ¿Está llegando el mensaje? Amén. Dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Es una escritura durísima. Alguien me leyó en mis primeros años de discípulo y yo dije: está complicado. Que Dios se oponga a los orgullosos. Esto es durísimo. Esto es dificilísimo. Una frase tan corta y tan fulminante. Dice la segunda parte, que es más animante, que tratará con bondad a los humildes. ¿Qué significa la bondad? Que Dios nos puede dar buenas cosas, dice el diccionario. Que nos proveerá con abundancia. Que sus bendiciones nunca terminarán en nuestra vida. Ese es que Dios te trate con bondad. Generalmente pedimos, ¿no? Y soñamos o anhelamos: yo quisiera tener unos papás bondadosos. Quisiera tener unos hijos bondadosos. Quisiera tener una esposa o un esposo bondadoso. Un jefe bondadoso. Unos subalternos bondadosos. Si soñamos con eso, está bien. Pero ¿te imaginas que Dios te tenga bondad a ti? Lo máximo. Yo no necesito más. Que Dios me dé cosas buenas. Ese es que Dios te trate con bondad. Entonces hay que pelear y luchar por la unidad. Lo contrario, dice que Dios se opone. Oponerse significa ser rechazado.
contradecir, eso es oponerse. O sea, Dios rechaza a los orgullosos. Qué duro, ¿no? Porque ¿qué nos ha enseñado la sociedad nuestra? Los cánones. Sé orgulloso de tu trabajo. Sé orgulloso de tu profesión. Sé orgulloso de tus metas. Tus conquistas son tuyas. Tu esfuerzo, tu orgullo, tus medallas, tus trofeos, tus metas. Es lo que la sociedad nos mete adentro. Y nos confunde. Y dejamos de dar crédito a Dios por aquello mucho o poco que hemos conseguido. Y el orgullo se nos sale y nos florece. Y es cuando Dios se pone. Y nos pasan en ocasiones situaciones difíciles que a veces no alcanzamos a comprender. Entonces, más bien, revisemos la Escritura y pongámonos en la parte B. Busquemos vivir con humildad para que Dios nos trate con bondad. Vayamos a esa parte de la Escritura. El orgullo es algo muy valorado por nuestra sociedad, porque no da crédito a Dios, da crédito solamente al esfuerzo humano. Y está bien, ¿no? El esfuerzo humano cuenta, vale tu trabajo, tu profesión, tu empresa, tu industria, tu sacrificio, todo eso es válido, sí, así, está bien, pero dale la mayor parte del crédito a Dios. No seas un hombre orgulloso, sea un hombre humilde. Mientras tanto, la humildad no es valorada por la sociedad nuestra. Más bien es un símbolo de debilidad, ¿no? Este es humilde, ponle al último. No le des mucha responsabilidad porque no ha de poder. Acá queremos gente orgullosa, gente de corazón. Pero la humildad, mis queridos amigos, es la marca de quien confía en Dios. Si tú quieres llamarte discípulo, creyente, seguidor de Jesús, cristiano, como quieras denominarte, tu marca debe ser la humildad. Ese debe ser tu sello que te distinga del resto. Humildad, no orgullo, humildad. Revisemos otra escritura ya para terminar, en Mateo 23, 12. Son palabras de Jesús. Recordemos, entre paréntesis, que Mateo, el que escribió este evangelio, era un cobrador de impuestos. Jesús lo rescató de esa vida sin sentido y lo puso a ser uno de sus apóstoles. ¿Qué dice Jesús? Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren, es una promesa de Jesús. ¿La tomas o la dejas? Jesús y Dios están de parte de los humildes, porque la humildad revela una dependencia de Dios, una necesidad de Él. Significa tener un corazón y una mente suaves, conscientes de nuestra debilidad y necesidad espiritual, conscientes de que una vida sin Dios no tiene sentido. Esa es la humildad a la que debemos seguir. Como conclusión, mis queridos amigos, busca cultivar humildad en tu vida. Esfuérzate por formar un corazón suave. Echa fuera el orgullo. No desprecies a la gente ni te creas mejor. De esta manera podrás aspirar a la bondad de Dios y podrás ser grande delante del Señor. Al Señor sea la gloria. Buenos días.